o primer semestre de Derecho en la Universidad de Tarapacá. Eh, Vamos a ver. Eh, Nosotros hicimos esta introducción, pero hay que replantearla y quizás reforzar quizás su importancia. Creo que eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Ustedes pueden ver en su programa que lo que se espera de esta asignatura son tres resultados principalmente, ¿no? Obtener tres resultados en su aprendizaje, ¿ya? Eh, el contexto de esta asignatura, de por qué existe aquí y existe también en otras universidades, ¿no? Es precisamente por que los profesores y el medio profesional en el cual ustedes se desenvuelven, ya, aquellos que participan, eh, han observado que el empleo de la terminología, del lenguaje jurídico, de las formas de expresión del lenguaje jurídico, ya, de pronto es deficiente, ¿no? Es deficiente en cuanto a su empleo. El lenguaje jurídico, ¿ya?, es necesario en cuanto ustedes voluntariamente han decidido integrar una comunidad científica denominada, ¿cierto?, ciencia jurídica, o, digámoslo así, juristas. Pensemos que todos somos juristas, ¿ya?, en el sentido de que somos miembros de esta comunidad científica, ¿no? Decimos que las comunidades científicas, nosotros entendemos el derecho como una ciencia, ¿eh? Hay algunos que a lo mejor el derecho no es una ciencia, para nosotros sí. Nosotros vamos a emplear métodos, vamos a emplear un sistema de estudio, vamos a emplear también una terminología, una forma de expresión, una forma de comunicación propia de la ciencia jurídica, ¿ya? Y es así, pues, ¿no? Toda ciencia y toda comunidad científica tiene un lenguaje que le permite interactuar, relacionarse, ¿no? Comunicar ideas. Y fíjense ustedes lo importante que es para lo vamos a decir así también, un abogado, ¿no? Y ustedes pretenden, entiendo la mayoría, ser abogados. Lo importante que es para uno poder comunicar una idea, Una idea debe ser bien comunicada para obtener, ¿cierto?, el resultado que se persigue en esta ciencia jurídica, ¿no? Y véanlo, O sea, la comunicación entre el abogado litigante y su cliente debe también debe traducirse o debe alcanzar la misma exigencia entre lo que existe entre el abogado litigante, la comunicación que ha de existir entre el abogado litigante y el juez, ¿no? Y el juez. Así que esta comunicación, sin duda, requiere que ustedes puedan expresarse y transmitir adecuadamente una idea. Siempre doy este ejemplo un poco burdo, pero el lenguaje de los médicos, ¿ya?, de los que se dedican a la ciencia de la salud, sin duda, ¿ya?, requiere de un dominio y el empleo de una terminología propia de la ciencia médica, ¿no? Propia de la ciencia médica. Imagínense ustedes, pónganse ustedes en este estado. Nosotros, cualquiera de ustedes, yo apenas no sé nada de medicina, a lo mejor alguno de ustedes sabe algo y yo no lo sé, pero imagínense que vamos pasando, se me ocurre, ¿no?, por uno de los pasillos del hospital o de una clínica y, no sé, por alguna de esas razones del destino, nos solicitan que ingresemos al pabellón como arsenaleros, ¿no? Como arsenaleros, ¿no? Arsenaleros son estos señores que manejan el instrumental médico, y luego pensemos en este ejemplo un tanto descabellado, que aceptamos, entramos y no sabemos nada, como la peor de las pesadillas, ¿no? Como la peor de las pesadillas. Y el médico nos empieza a mencionar que le facilitemos el instrumental. Comprenderán ustedes que no es el momento para tener dudas, no es el momento
para demostrar que no sé, ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo muchas veces, no solamente con los estudiantes de Derecho, sino con los egresados de Derecho, ¿ya? Eh, de pronto, en un afán de simplificación del estudio y la preparación, se mira con desdén las, la utilización del lenguaje jurídico. ¿A qué digo con desdén? Que muchas veces alguien dirá, pero ¿cómo? Si lo más importante es que me dé a entender. Sí, eso es importante también, y así nos enseñan en el colegio, transmitir una idea es importante, comunicarme es importante, pero en el contexto en que ustedes van a actuar en el futuro, van a desarrollar su función, van a ejercer su profesión, es un contexto donde los restos de los integrantes también manejan, o mejor dicho, también son miembros de la comunidad científica que les van a exigir a ustedes que transmitan o comuniquen sus ideas de acuerdo al lenguaje propio de la comunidad. ¿Ya? Entonces, yo no puedo transmitir una inquietud jurídica a un juez, a un colega abogado, a mi cliente, si no empleo adecuadamente y apropiadamente las expresiones propias del oficio, de la profesión. ¿Me siguen? Entonces, alguien podrá decir, sí, pero la iremos aprendiendo en el camino, ¿no? La iremos aprendiendo en el camino, ¿no? Pero ¿para qué si esto lo vamos a ir aprendiendo después? ¿Saben lo que sucede? ¿Saben lo que sucede? Es que es que esto no está sucediendo. ¿Qué sucede? Que no está sucediendo, que no está pasando que los alumnos vayan mejorando y adecuando el lenguaje de acuerdo a lo que van estudiando. Yo creo observar una razón, creo que existe una razón para ello. Porque alguien dirá, bueno, estamos en primer año recién, no pidan tanto. Pero resulta que en segundo año, tercero, cuarto y quinto año, también existe un deficiente empleo de las formas, ¿no? De las formas, de las expresiones, de las terminologías jurídicas. No digo en todos, pero en un porcentaje bastante importante. Y ustedes como alumnos de Derecho de la Universidad de Tarapacá, pretendemos los profesores que todos ustedes, ¿cierto? Que todos ustedes egresen con un acervo importante en lo jurídico, con un conocimiento en lo jurídico y también con la actitud, ¿ya? Y las destrezas necesarias para desempeñar la profesión adecuadamente. O sea, todos ustedes tienen que salir con una capacidad para comunicar ideas a la comunidad científica del derecho, ¿ya? De manera sobre el promedio, ¿no? Sobre el promedio. Ustedes se van a dar cuenta después que esto no ocurre necesariamente, ¿ya? No voy a mencionar a nadie acá en especial, pero basta que ustedes se den una vuelta, como dicen los profesores, por tribunales, ¿ya? O se den una vuelta por donde se desarrolla la vida jurídica, a lo mejor en una oficina, en un bufete de abogados, y se van a dar cuenta de pronto que no se está empleando, digamos, no existe necesariamente una ¿cómo diría yo? Una destreza lo suficientemente desarrollada para conseguir objetivos. Entonces les va mal, ¿ah? Les va mal en el ejercicio de la profesión, les va mal también desempeñando a veces cargos administrativos, cargos públicos como administradores públicos, les va mal, porque desconocen la forma de comunicación. Ahora, fíjense ustedes, esta asignatura que tienen ustedes
de introducción al texto del lenguaje jurídico, se completa o complementa el segundo semestre con argumentación jurídica. Argumentación jurídica. Lo que se pretende ahora es aproximarlos ustedes a los textos jurídicos y al lenguaje jurídico. Sobre todo destacar su importancia. ¿Por qué? Porque el segundo semestre tiene por objeto que ustedes puedan, en función del dominio de ese lenguaje, argumentar, ¿ya? Y esto se va, entonces, haciendo una tarea más compleja, ¿ya? Porque no se trata simplemente de emplear un lenguaje técnico, sino también de comunicarlo con lógica, con lógica. Y la lógica jurídica, fíjense ustedes, es también una lógica muy particular, propia de la ciencia jurídica. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el segundo semestre, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver este primer resultado. Distinguir y apreciar la existencia del lenguaje jurídico para su adecuada utilización. Existe un lenguaje, existe una forma de expresión. Me voy a arriesgar a hacer algo. A ver, o no, mejor no. A ver, el Código Civil, lo voy a decir así, no quiero salirme porque como ha estado fallando la plataforma, no, capaz que me dejé fuera. Pero el Código Civil está compuesto o estructurado por 4 libros y un título preliminar. 4 libros y un título preliminar. El título preliminar contiene acá está, vamos a ver, un párrafo quinto, permítanme acá, aquí está. A ver, ¿lo ven en pantalla ahí? Ahí tenemos, esa es la biblioteca del Congreso Nacional. Arriba dice BCN, esa es Biblioteca del Congreso Nacional, Legislación Chilena. Ahí están todos los códigos y están todas las leyes. Así que si un día ustedes quieren buscar algún texto específico, se van a la Biblioteca del Congreso Nacional y van a encontrar todos estos textos, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede desde aquí. No se puede desde aquí. Pero quiero mostrarles lo siguiente. Están viendo en pantalla el código, ¿cierto? Esta es la ley impresa. El título, acá está. Título preliminar. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya. Ahí ustedes pueden ver un título preliminar. Lo que pretendo ahora es mostrarles en terreno, aterrizar, que existe, no solamente a propósito de las disposiciones, de los artículos, ¿ya? Un lenguaje, sino que la ley se ha encargado de señalar que lo tenemos, lo dice expresamente, y que hay que emplearlo bien. Bueno, fíjense ustedes que este título preliminar ya les entrega algo, ¿no? Lo que ustedes antes de llegar a la carrera de Derecho, a la escuela de Derecho, sabían algo seguramente por la enseñanza media. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, permite. Su profesor de teoría de la norma se va a encargar de despedazar y destruir esta definición porque es crítica, ¿no? De forma y de fondo. Pero ustedes ven acá que ya tienen una primera expresión. Y más abajito, vamos por acá. Bueno, están los efectos de la ley y interpretación de la ley, muy importante, que también tiene que ver con lo que tenemos que examinar nosotros ahora, en este curso. Y acá está, pues, ¿ves? Miren. Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esto, ¿no? En parte del desempeño del curso. Vamos a trabajar con esto, pero
El párrafo quinto del título preliminar, recuerden, el código se estructura un título preliminar y 4 libros, ¿no? Me dice expresamente que hay palabras que están definidas para nosotros, ¿no? Dice, por ejemplo, vamos a mencionar algunas, no todas, ¿no? Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes. Bueno, por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo a menos que expresamente la haya. Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años. Entonces nosotros, fíjense ustedes, tenemos que decir que el que no ha cumplido 7 años es un infante. Luego de ello es el impúber, que el varón que no ha cumplido 14, pero mayor de 7 años. Mayor de 7 años, menor de 14. Y la mujer es impúber, toda vez que no es infante, pero no ha cumplido aún los 12 años. En fin. Los grados después, también el parentesco, que es el parentesco, y un sinnúmero de otras definiciones, ¿no? Pueden ustedes verlo ahí. Acá, en el artículo 44, pueden ustedes ver qué significa la culpa para nosotros, ¿ya? Y como si fuera poco, no solamente que se entiende por culpa, falta de diligencia, a eso me refiero, sino que tenemos 3 especies de culpa. Y, finalmente, la definición de dolo. Eso lo van a ver ustedes en materia de obligación. Pero fíjense ustedes, pongan atención, tengan presente de que el legislador ya les señala a Andrés Bello que era un maestro. Andrés Bello lo era todo, ¿no? Era filólogo, historiador, botánico, poeta, lingüista eximio, romanista. Bueno, el Código Civil chileno, fíjese usted, y no es por ser chauvinista, no es porque de alguna manera estoy defendiendo algún coto, no. La verdad es que tiene una belleza en el lenguaje, ¿no? y en la definición de las palabras, que ustedes van a notarlo si leen otros códigos, ¿no? Otros códigos de otros países. Y que esperamos que el lenguaje se conserve, que no se empobrezca, ¿no? Porque tiene una belleza en la redacción de ellos. Pero bueno, fíjense ustedes que, vamos a subir acá, en el párrafo cuarto, en el 20, en el número, en los artículos que disponen la interpretación de la ley, en el artículo 20, me dice también, ¿no? Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Fíjense ustedes lo que me está diciendo, ¿no? Fíjense ustedes lo que me está diciendo. Estoy grabando la clase, por si acaso. Me están hace rato, pues. La estoy grabando. Y estoy viendo la manera para subir y descargarlo. Pero vamos a este tema. Fíjense ustedes. ¿Tenemos un lenguaje técnico especial? Sí, como toda ciencia. ¿Tenemos la obligación de emplearlo? Sí. El legislador dispone que debemos emplearlo y cómo debemos utilizarlo. Entonces no es, estimadas, estimados, no es pensar de que en la carrera de Derecho simplemente es una sugerencia, que aquello que yo puedo explicar con mis palabras es preferible, o mejor dicho, es totalmente aceptado. Sí, el profesor les aceptará, yo y otros profesores también, a lo mejor les van a aceptar porque los queremos y queremos entenderlos y les vamos a dar la posibilidad de que ustedes se expresen. Pero ustedes, estimadas, estimados, no van a desempeñarse profesionalmente ante nosotros. Qué bueno sería, ¿cierto?, desempeñarse ante el profesor que me conoció durante 5 o 6 años, ¿no? Y que a lo mejor hasta estima me tiene. Pero ustedes no se van a desempeñar profesionalmente ante nosotros.
su ejercicio profesional lo harán en ambientes específicos, en las cortes de apelaciones, en la Corte Suprema, en los juzgados de letra, en notarías, en entidades públicas, entidades privadas, en fin. Imagínense como ustedes, como abogados, consultores o asesores de una sociedad, teniendo que explicar también a los miembros de la sociedad en una asamblea, a lo mejor algún punto jurídico técnico, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, ¿cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Imagínense si en la escuela de Derecho tenía dificultades para expresarme. Hoy también dirán sus profesores, ¿no?, que los procedimientos son en su mayoría orales, ¿no? Sin perjuicio de que gran parte de los instrumentos ahora, dice, se suben, ¿no?, se incorporan al sistema informático de tribunales desde un computador, ¿no?, desde una terminal, pero las audiencias en el futuro van a tender a ser orales. Ahora, esto ocurre como en todo tipo de cosas, ¿no? Como en todo tipo de cosas. Hay algunos que son buenos para escribir, hay otros que son buenos para hablar, ¿no?, para comunicarse oralmente. A lo mejor algunos pueden comunicarse mejor a través del lenguaje escrito que del lenguaje verbal hablado, ¿no?, que el lenguaje hablado. Entonces, uno irá notando cuáles son las características o virtudes que tiene que fortalecer o las que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, eso también ya el alumno lo mirará hacia sí, ¿ah? Pero lo importante es que no abandone el empeño desde el primer minuto que ustedes están sentados eso que ustedes en una clase, que ustedes toman los textos, que tienen acceso al conocimiento jurídico. Desde ese primer minuto, ustedes tienen que esforzarse por hacer suyos, por hacer parte de ustedes el contenido y la forma en que está expresado. El contenido de la institución y la forma en que se ha expresado, ¿ya? Muchas veces, no sé si alguno de ustedes tiene conmigo derecho romano, pero parece, o institucional derecho romano, pero se darán cuenta que el alumno dice, profesora, es que hay muchas expresiones en latín. Bueno, muchos latinazgos, ¿eh?, son frecuentemente empleados y son recogidos por nuestra doctrina, por nuestra jurisprudencia, ¿eh?, y debemos conocerlo. No significa acá ser expertos en latín, para nada, pero sí, sin duda, debo conocer, ¿cierto?, aforismos jurídicos en su sentido doctrinal, ¿ya?, y que tienen antecedentes en latín. Entonces, este es un nuevo mundo que ustedes tienen que, de alguna manera, disponerse con el mejor de los ánimos a conocer. Así que, bueno, acá está la comprobación empírica, real, que el legislador nos ha dicho, el legislador, bello en su espíritu, nos ha dicho que tenemos un lenguaje particular. Voy a detener un poquitito acá, ya que estamos acá, este artículo que dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. Bueno, acá hay una primera noción, cómo debemos entender el lenguaje. Primero, dice Bello, en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué entiendo yo hoy día que significa juicio, ¿no? ¿Qué significa qué entiendo yo por lo que significa recurso, ¿no? Ese sentido natural y obvio, a menos que, dice, las haya definido expresamente para ciertas materias. Y en ese caso se les dará su significado legal. Observen el artículo 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que parezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Está reconociendo, fíjense ustedes, lo que estamos nosotros estudiando, está reconociendo que hay un lenguaje técnico para cada ciencia, y nosotros tenemos el nuestro.
Nosotros tenemos el nuestro. Ya. Vamos por aquí. Allá. Vamos a volver a nuestro... Vamos a volver a el programa. ¿Dónde estaba el programa? Pensé que estaba por... Aquí estaba el programa. Aquí estaba el programa. Ya. Entonces, el segundo resultado que se espera es, dice, identificar los diversos sentidos del lenguaje jurídico para discriminar los diversos contextos en que es acertada su utilización. Claro, estimados, no es lo mismo celebrar un contrato con una contraparte, con un colega, llegar a un acuerdo con un colega, que alegar en la Corte de Apelaciones, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo la forma en que yo redacto una demanda que la forma en que redacto una escritura pública. No es la misma. Nosotros, lo que hacemos en esta parte, que era un taller práctico, que es lo que hacía yo en el tiempo pasado. Tomaba, ¿no? Modelos de escrituras públicas, modelos de inscripciones, modelos de contratos, lo entregaba a los alumnos se distribuían en grupos, ya, los analizábamos, veíamos la forma que se estructuraba el contrato, por ejemplo, una compra-venta, cuáles eran las palabras que empleaba, en qué sentido las empleaban, el alumno pudiese distinguir quién eran los que intervenían, porque en esto se requiere comprensión también, y finalmente hacer preguntas y obtener conclusiones. ¿Cómo lo haremos eso hoy? Buena pregunta, ¿cómo lo haremos eso hoy? Porque obviamente no se puede trabajar en grupo, al menos de esta manera, ¿no? Durante la clase. Sí, vamos a subir los documentos, yo creo que como una manera muy similar a lo que hacemos ahora, e irlos examinando durante la sesión, ¿no? Irlos examinando durante la sesión. Eso es lo que se me ocurre. Vamos a subir, por ejemplo, un contrato de compra-venta y ver qué es lo que interesa acá. Nos interesa que ustedes aprendan a redactar una compra-venta, ojalá sí, desde el primer minuto, ¿ya? Lo que se persiguen son dos objetivos. Uno, ustedes vean la forma como se estructura un contrato, puedan identificar su estructura y diferenciarlas de otros documentos, ¿ya? De otros documentos. ¿Cuán agradecido he estado yo de tener un curso así cuando estudié Derecho? ¿Cuánto me hubiera gustado? ¿Por qué? Porque, bueno, no existían estos medios tampoco, y se pensaba que todos teníamos que aprender al mismo ritmo, y de alguna manera, cuando bastaba con las lecciones de clase y salir a tramitar, entre comillas, le llamaban tramitar, entonces uno ya debía estar capacitado. Pero si nunca se había visto una escritura pública, o la habíamos visto pocas veces, el profesor no se había detenido a ver ciertos aspectos de la escritura, o de la inscripción, del dictamen, del contrato, de la sentencia, entonces uno salía prácticamente no solamente ignorante, sino con una angustia, una ansiedad, con temor, ¿no? Entonces, lo que se persigue también, lo que se propone, es que ustedes, de alguna manera, familiarizándose con los documentos, con el lenguaje de su profesión, de alguna manera no les sea tan, ¿cómo les diría yo?, no se vean sorprendidos por aquello que van a ver en la realidad, material, ¿no? En la realidad material, al ir a un servicio, al ir a un tribunal, en fin. Así es que
Claro, eso es lo que vamos a ver, vamos a diferenciar, vamos a ver que es distinta una ley, por ejemplo, cómo se estructura una ley, de cómo se estructura un dictamen de un servicio. ¿Mm? Vamos a ver que son cosas distintas. El resultado de aprendizaje número 3 se refiere, dice, conocer y manejar de manera satisfactoria la estructura del lenguaje jurídico y sus elementos para reconocer los ámbitos de la realidad en que se emplea. Hay expresiones. Los abogados siempre, y los estudiosos del derecho escriben sobre todo, pero sobre todo los abogados, aquellos que se dedican al litigio y a redactar demandas, emplean expresiones de pronto que no son fáciles de aprender. Yo les voy a confesar algo, una expresión, cuando en materia de derecho procesal, cuando se llega a la etapa del probatorio, se ha de rendir prueba en la causa. Entonces la expresión es, se recibe la causa a prueba. ¿No? Se recibe la causa a prueba. Y la verdad, si usted analiza la estructura de se recibe la causa a prueba, alguien podría decir que hasta está mal escrito, ¿no? Se recibe prueba en la causa, será, se recibe la causa. Pero la expresión es esa. El lenguaje es que se reciba la causa a prueba, ¿ah? O incluso se dicte el auto de prueba, ¿ya? En fin, son expresiones, son giros lingüísticos, muchas veces del medioevo, ¿ya? Que han encontrado acogida, ¿cierto?, en nuestros textos y en nuestra práctica judicial, en la práctica jurídica, ¿no? Son expresiones que son acogidas por nosotros. Si ustedes no se han preparado en esto, obviamente que estarán, por así decirlo, extraviados, ¿no? Extraviados, se sentirán confundidos. Por eso, lean. Antes de cerrar esta idea, porque esta es la introducción, ¿no?, la presentación, acá lo que tengo que hacer yo es destacar la relevancia de estudiar esta asignatura, de justificar la asignatura, que ustedes comprendan su relevancia y la miren con el propósito de mejorarles a ustedes una destreza profesional, ¿no? Una destreza profesional. Bueno, ¿qué creo yo, en mi modesta opinión, que incide en que el alumno no se desenvuelva, no se exprese adecuadamente, incluso egresando, muchas veces, ¿no? Bueno, ustedes tienen una cuestión que se ha hecho ya una práctica estudiantil en derecho, ¿no? Y me imagino que en otras partes también, estudiar por apuntes, ¿no? Y cuando me refiero a apuntes, no me refiero a apuntes, lecciones de un profesor, que pueden estar completas, no. Me refiero a esos resúmenes que entre ustedes giran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No tomo el libro, ni tampoco, y alguien dirá, pero es que no se encuentra el libro. La verdad es que la mayoría de los libros sí están, incluso están digital, ¿no? Pero por apuro, en fin, no me doy el tiempo y estudio por un apunte que ya es el resumen de otro apunte que hizo un alumno en su momento hace 2 o 3 años. Y así giran los apuntes. Entonces, ustedes son refritos en el fondo, ¿no? Son refritos, son documentos que ya son, digámoslo así, la extracción de aquello que en su momento fue otro documento que también tenía la naturaleza de ser simplemente un resumen mayor, pero ahora ya es prácticamente un resumen esquematizado que lo que pretendo yo es me sirva para aprobar la asignatura y nada más, ¿ya? ¿Qué provoca eso? 2 cosas. El empobrecimiento, se empobrece, ¿cierto?, la capacidad de comunicación, sin duda, ¿no? Se empobrece la capacidad de comunicación. No es lo mismo una idea expresada en un párrafo bien expresada, aprenderla de ahí, que leerla en 2 frases. Por eso también, cuando en nuestros exámenes, muchos de ellos orales, ahora hay muchos escritos, ¿no?,
Si ustedes estudiaron del apunte y se les olvidó una parte, se les olvidó nomás. En cambio, aquel que estudió de un texto más extenso, tuvo oportunidad de reflexionar en la idea y sin duda va a poder expresar o concluir al momento de responder en una mayor extensión y con mayor profundidad. Es como en el fondo, ¿no? Ya, el libro se resumió en 3 puntos, se me olvidó uno, se me olvidó nomás. Pero si yo logré leerlo completo, o logré leer en una mayor extensión, sin duda voy a recordar más y voy a poder expresarlo mejor. Entonces, fíjense ustedes, eso se va haciendo sistemáticamente, un año, un semestre, un mes para la prueba de institución del derecho romano, para la prueba de teoría de la norma. Ya me leí el apunte y después lo vuelvo a hacer el año siguiente, el año siguiente, el año siguiente. Lo que va a significar al momento de llegar, pensemos que por lo menos aprobaron toda la asignatura, les sirvió para eso, pero cuando lleguen el momento de abordar el análisis en sentido amplio de un problema jurídico, van a sentir que les faltan herramientas. Y es una cuestión que uno lo percibe, lo siente. Y entonces, ahí viene la segunda etapa, empezar de cero para preparar el examen de grado, ¿ya? Entonces, ¿qué pretendo? No que se estudien todos los tomos de derecho de cada una de las asignaturas, ¿no? O doctrinales, no. Pero simplemente que traten de que su estudio sea acabado. Hay apuntes y apuntes. Hay apuntes muy buenos, ¿ya? Que son en el fondo textos hechos por profesores, a otros que simplemente son refritos de un alumno que hizo de lo que en su momento otro alumno resumió. Y eso creo que se va viendo, uno lo advierte, y ojalá lo eviten ustedes. Bueno, el conocer y manejar satisfactoria la estructura del lenguaje jurídico y sus elementos para reconocer los ámbitos en los que se emplea. Ya hemos hablado de eso, no es lo mismo, incluso dentro de lo que es la comunidad científica del derecho, incluso dentro de ella hay ámbitos específicos, ¿no? Si ustedes un día son jueces, van a redactar y escribir de una manera distinta que si fuesen un profesor, un especialista del derecho en cierta materia, o como si fuese un abogado, o como si fuesen, si llegan a ser, director de la Dirección Nacional del Trabajo, les deseo que lleguen a eso también, bueno, van a escribir de una manera distinta a la que lo hacemos en otros ámbitos del derecho. Entonces, esto es muy amplio, pero también tiene un lenguaje muy rico. Ustedes recordarán que de los antiguos oficios, el derecho es de los más antiguos del mundo, es de los más antiguos, así que hay mucho tradición cultural que nosotros al día de hoy también recogemos en los textos. Los textos, ¿no? No me puedo cansar de hablar de los textos. Ya. Vamos a ver acá otra cosa. Estos son los contenidos del curso. Los contenidos del curso. Les quiero hacer una pregunta. ¿Están todos bien? ¿Están ahí? Escríbanme por el chat. No es necesario que me... Ya. Ya. ¿Ninguno ha sido expulsado de la plataforma? No, ya. Porque eso pasó en la hora pasada. ¿Sí han sido expulsados? ¿Sí? ¿Los ha dejado fuera? Ya. Pero sí, eso estaba pasando, pero también estaba pasando con otras plataformas. Bueno, esto va a quedar grabado, ya, les voy a anticipar, creo que una buena noticia. Voy a empezar a subir, esta es la sesión 1, así que no sé, esta es la sesión 1. Voy a subir los videos a una cuenta de correo de Gmail, al Drive, ¿ya? Al Drive. El Drive soporta 15 gigas, más o menos. Entonces, no ahora, les voy a pedir en la próxima sesión o durante la semana, a través de intranet,
les voy a dar una cuenta de correo para que me dirijan un correo en el que solamente me digan hola. No es necesario que me digan otra cosa, hola. Es para yo poder armar la tribu, ¿no? Y cuando exista un video, se los envío a todos a la vez, ¿no? Se los envío a todos a la vez. Y ahí pueden bajarlo, pueden bajarlo, ver la sesión, el documento que se analizó, lo que se vio, lo que se dijo, en fin, ¿ya? Porque esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Imagínense, hoy día en Arica hay cerca de 17.000 más eh, 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 usuarios de plataformas, de todas, de Zoom, de Jitsi, de Weber, de Google Classroom, de, de, de Microsoft Teams, todas, ¿no? ¿Quién me quiere hacer una consulta? Ayer, bueno, hoy día en la mañana estaba hablando con un chico de respecto a Zoom, me decía que claro, o sea, a ver, en seguridad es más vulnerable Zoom. En seguridad está lleno de artículos, ahí se los voy a subir por el correo, lleno de artículos y yo la verdad tuve una mala experiencia porque yo pienso que fue una vez que traté de usar Zoom en el verano y después vi mis credenciales, perdón, mis tarjetas, como yo hago pagos, yo utilizo además el computador para hacer transferencias bancarias, pagar tarjetas, todos los movimientos bancarios que más aún ahora. No sé qué podría haber sido, pero yo pienso de que, por lo que leí, cabe la posibilidad de que haya sido la plataforma también, porque tuve varios intentos de ingresar de utilizar mis tarjetas, de probar las claves de mis tarjetas, de comprar con mis tarjetas bancarias. Bueno, lo veremos, si no voy a tener que buscar un computador, deshabilitar todo, dejarlo solamente pero voy a tener que ver, pero tendré que probar otro computador y deshabilitarlo completo. En este momento, por eso que les voy a decir que voy a subir los videos, ¿no? Eso vamos a probar con los videos, para que la gente no entre, porque siempre va a haber problemas, siempre hay problemas. Así que lo que voy a subir yo creo que es los videos. Y a propósito de eso, la autoridad universitaria pidió que se subieran los videos para que, independiente, porque se utilice la plataforma que se utilice, no todos los equipos, hay gente que, algunos tienen computadores, otros solamente tienen el celular, y por celular, el celular no soporta tanto. Entonces, por eso que voy a subir los videos, ¿no? El que no pudo ver la sesión lo va a poder ver ahí también. Y bueno, de ahí me imagino que esto seguirá. Esto también tiene que ver con la banda ancha, ¿no? Con la banda ancha. O sea, antes es la misma calle para todos, ¿no? Es la misma calle para todos, pero antes caminaban 50, ahora caminan 1000. Entonces, obviamente esto queda así. Le digo, yo tengo una mala experiencia, por eso tengo que habilitar o deshabilitar un equipo completo, dejarlo formateado solamente para comunicar, pero por eso que ahora, insisto, voy a probar subiendo los videos, ¿ya? De los videos. Ahí está la clase. Ahí está la clase. Bueno, voy al contenido de aprendizaje. Sí, pero eso también pasa de ayer, pero bueno, mis disculpas virtuales, no les digo, Zoom también, ayer un profesor no pudo comunicarse, tuvo que suspender la clase, porque la señal también, yo creo que es un tema de señal. No, los voy a subir a un Gmail, a una cuenta de correo, voy a subir los videos, ¿ya? En este momento me están haciendo las cuentas de correo para que subirlos al Drive, entonces se los dirigen y ustedes los descargan de ahí. Los descargan de ahí. Porque además también hay que ir borrándolos, porque si no ya es son muchos megas. Imagínense que la intranet solamente soporta 8 megas y cada video de estos pesa más o menos 530 megas, 540 megas. Bueno, vamos a la parte esta del contenido y sus unidades, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos que ir a la introducción del lenguaje jurídico. O sea, ¿qué significa esto en el fondo?
conducta humana y orden jurídico, el texto jurídico y la realidad. ¿Qué significa esto? En resumen, nosotros tenemos que estudiar desde el punto de vista teórico cuál es el origen del lenguaje jurídico, ¿no? ¿Cuál es el origen del lenguaje jurídico? Para todos los que estudian el derecho, no para todos, ¿ya? El origen del lenguaje jurídico es el mismo. No para todos el lenguaje jurídico es el mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros solemos decir que el lenguaje surge de la realidad, ¿no? De la realidad. Desde que el ser humano tuvo conciencia por primera vez en este mundo, tuvo que denominar las cosas. Primero las ve, luego las conoce, ¿no? Primero las ve, primero las conoce. Alguien se acordará, por ejemplo, cuando llegan los holandeses, ¿no? A Australia, ¿ah? Australia, ahí le preguntan, ¿no? Que a los australianos, a los nativos australianos, ahí les preguntan, ¿qué es eso que salta? Refiriéndose a los canguros, ¿no? Y los nativos le dicen algo así como cangurú, ¿no? Cangurú, ¿no? Y ustedes saben la historia, ¿no? ¿Qué significa canguro? Era, no sé, ¿no? No sé. No tengo idea, en el fondo le decía. Pero yo le di el nombre que me dieron, canguro. Bueno, así puede surgir de la realidad el lenguaje. Pero ¿qué realidad? Fíjense ustedes, ¿qué realidad? Hay dos escuelas filosóficas, las escuelas del realismo, no, hay más escuelas, pero hay dos escuelas que yo siempre las saco a colación a propósito de explicar el origen del lenguaje jurídico o de por qué tenemos que discutir el origen del lenguaje jurídico. Fíjese que hay una escuela que es la del realismo escandinavo, ¿no? Europea, ¿no? Ahí hay un autor que se llama, un profesor, un estudio que es Carl Oliver Crona. Carl Oliver Crona, a lo mejor alguno lo ha escuchado ya en Teoría de la Norma. Carl Oliver Crona, preguntándose sobre el origen del lenguaje jurídico y de la norma jurídica sobre su naturaleza, dice que las nociones, los conceptos jurídicos surgen de una idea que el hombre tiene en su mente. Que esa idea proviene, fíjense ustedes, proviene de algo que va más allá de la realidad material. En el fondo es una invención. ¿Es una invención inspirada en qué? Es una invención inspirada en lo ceremonial, en lo ritual, en el mito, en la superstición, ¿ya? Y él, para demostrar, dice, vean cómo eran el derecho antiguo romano, por ejemplo, ¿no? El derecho antiguo romano, donde está lleno de símbolos, ¿no? Está lleno de símbolos, llena de rituales, llena de ceremonias, que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, tienen que ver con creencias, ¿ya? Creencias. Yo creo que si no hago esto de cierta manera, voy a recibir el justo castigo de los dioses. Así que tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces tengo que, quizás, al iniciar un negocio, asumir, ¿cierto? Una postura, vestirme de cierta manera, quemar, no sé, imagino, laurel, algo así se hacía también, ofrecer a la diosa, ofrecer a Júpiter, ¿no? Qué sé yo, juramentos para celebrar cierto negocio. Esos rituales, esas formas, dice Carl Oliver Crona, han llegado a nuestra mente y nosotros hemos creado nociones, términos, basados en esa idea, Y esas ideas, dotadas de cierta imperatividad, o sea, de cierta capacidad de imponer a otros, esas ideas son los que, de alguna manera,
constituyen la norma jurídica, ¿no? O sea, son ideas, son modelos, modelos. Es como yo, en el fondo, yo genero un modelo y lo trato de transmitir a ustedes en sus cabezas, ¿ya? Para que lo apliquen. Pero no tiene nada que ver necesariamente con lo que yo vi, ¿ya? Pensémoslo así, algo, Carlos, yo creo que a lo mejor no lo piensa así, pero yo para transmitirlo se lo voy a decir así. Imagínense que yo por primera vez veo un auto y no sé cómo llamar al auto, pero pensemos que en mis lecturas o desde antiguo yo vi que las cosas como que se transportaban en 4 ruedas o que eran empujadas, que podían desplazarse, ¿ah? Se les llamaba algo parecido, pensemos como auto, ¿ya? Como no sé, en vez de o auto. Yo le voy a dar ese nombre porque es una idea que tomé y le di, ¿ya? Es una idea que yo tomé y que le di. Entonces, ¿qué quiere decir, Carlos Librecona? Que yo voy a llamar compraventa simplemente porque escogí una idea mental, ¿ya? A un cierto negocio y que simplemente la creé, la llevé a mi mente, hice un modelo y ahora les digo a todos ustedes que apliquen ese modelo y que llamen a ese negocio compraventa. Ah, bueno, pero es que no tiene nada que ver. Esto viene de, ¿tiene que ver con la realidad material? No, esto simplemente viene porque los antiguos rituales llamaban a esto compraventa. ¿Me siguen? Entonces, y así voy yo construyendo lenguaje. Así voy yo construyendo lenguaje. Así voy yo construyendo norma jurídica. ¿Cómo? Elaborando la idea. Yo les sugiero, no les sugiero, sino que les transmito a ustedes un modelo para que lo apliquen. Les transmito a ustedes un modelo para que lo apliquen en la realidad, para solucionar conflictos jurídicos, ¿no? Eso es lo que dice más o menos el realismo escandinavo. O sea, ese es un lenguaje, el lenguaje jurídico, dicen, es metafísico. ¿En qué sentido es metafísico? Más allá de lo físico, más allá de lo material. El lenguaje jurídico no obedece a ninguna cuestión material de la realidad. Simplemente son ideas que se han creado, provenientes, repito, de la superchería, de los rituales religiosos, incluso, ¿cierto? Simplemente por aplicación o necesidad de llamar a algo de una determinada manera. Simplemente por eso. Por otra parte, existe la escuela del realismo norteamericano. Muchos habrán escuchado la escuela del realismo norteamericano, todas estas corrientes filosóficas, ¿no? La escuela del realismo norteamericano dice que el lenguaje jurídico surge, y ustedes lo van a entender un poco más, de la realidad social. O sea, el lenguaje, el realismo jurídico norteamericano entiende lo jurídico, el lenguaje jurídico y la norma como un producto de la realidad social. ¿Ya? Acá sí que se vuelve empírico. Acá ya no es una idea, sino que el lenguaje jurídico, la norma, surge, brota de lo social, ¿no? De lo social. Entonces, dice, nosotros llamamos al contrato porque es la forma de dominar acuerdo, que es una cuestión que acontece en la sociedad. ¿Ya? Yo arrastro a otro, bueno, jurídicamente es así, ¿no? Lo arrastro a otro a cumplir para que se obligue conmigo, bueno, eso ocurre en la realidad. ¿Cómo no va a ocurrir en la realidad que alguien se ate a otro como deudor? ¿No? Que alguien se ate a otro como deudor. Eso ocurre, está obligado, está atado, ¿no? Obligare, ligar, está unido, está atado, obligare. Y eso no es ninguna idea, pues. Eso surge de la realidad social, ¿no? Eso existe. Hay personas que le deben a otras, son deudores, y ese vínculo los une, los ata, obliga, los liga, ¿ya?
Entonces no me venga con que esto es una cuestión que hemos creado simplemente porque los dioses nos han infundido en la mente que debemos llamar a estas cosas obligaciones, ¿no? Igual, pues, ¿no? Si yo siento la necesidad, o mejor dicho, me encuentro en la posición de exigirle a otro que me pague la deuda, es porque a su vez este se ha obligado conmigo y yo tengo un derecho, una facultad para exigir que me devuelvas aquello que yo te pagué. O sea, mejor dicho, que me devuelvas aquello que yo te presté. Existe. Y esto es real. Esto es realidad social. Entonces, no sé si ustedes pueden ver ahí que existe una diferencia sustancial entre lo que yo estimo, entre el origen del lenguaje como idea, modelo impuesto, ¿ya? En el cual se sugiere una forma de conducta, un comportamiento, con aquello que en el fondo, al decir existe una diferencia, con el entender o comprender el lenguaje nacido de problemas sociales que ocurren, ¿cierto?, entre las personas, ¿no? Que ocurren, que verdaderamente ocurren. Yo voy a llevarlo más al extremo aún. El lenguaje jurídico para el realismo norteamericano no proviene necesariamente de la imaginación, de la fantasía, sino que proviene de una realidad concreta, material, que es la interacción entre individuos. ¿Ah? Proviene del fenómeno social. Bueno, entonces, esta referencia bastante superficial, por así decirlo, respecto del realismo, de las corrientes realistas, es para simplemente mostrarles a ustedes que no todos están de acuerdo en la forma en que se ha construido el lenguaje jurídico y también en la forma en que se originan las normas jurídicas, ¿ah? Porque las normas jurídicas expresan muchas de ellas el lenguaje jurídico, ¿no? Entonces, y algo tienen de razón ambos, ¿no? Ambas corrientes. Fíjense ustedes, los jueces anglosajones, sobre todo los jueces británicos, ¿no? Los jueces ingleses. ¿Qué más tradicional? ¿Qué más, eh, qué más, cómo les diría yo, qué mayor muestra del ritual, de la ceremonia, que su vestimenta, ¿no? ¿Ah? Su peluca, su toga, que también es parte, quizás no propiamente de la cultura, pero no propiamente del lenguaje, pero sí de la cultura jurídica, ¿ya? A través de su peluca y de su toga, me está mostrando que tiene una posición especial en la sociedad, que es un ser diferente en la sociedad. ¿Era necesario? Para ellos sí. A lo mejor para nosotros faltaría una corbata nomás, o algo, alguna señal, o alguien dirá también, no, ¿sabe qué? No me gustan las corbatas, así que basta con que yo diga que soy el juez. Pero para ellos, esa ritualidad debe conservarse y mantenerse en lo jurídico, ¿no? En su cultura. Construye su cultura y construye su lenguaje. Es así, ¿ya? En la unidad siguiente vemos el lenguaje jurídico, ¿ya? Sus características, las manifestaciones del lenguaje jurídico. Ahí es cuando ya entramos a ver los documentos, ¿no? Los documentos, los contratos, la forma de un tratado internacional, Todo esto quizás ustedes lo van a ver, debieran verlo en las asignaturas, pero a veces por contingencias como esta o por problemas de programación de los cursos, el profesor no alcanza, o en fin, hubo que destinar tiempo a otras materias, no logra verse todo. Por eso que es la oportunidad en que ustedes, al menos en una primera aproximación, porque no vamos a redactar contratos ni pretender redactar contratos, ¿no? Lo importante es conocer la estructura de un contrato, principalmente. Cómo se denominan las cláusulas, cuáles son las cláusulas habituales y poder distinguirlo, por ejemplo, que nadie confunda un contrato con una sentencia judicial. Y por último, que pierda
pierda la ansiedad, la angustia, al enfrentarse a este tipo de documentos, ¿no? Finalmente, en la unidad 3, vemos el uso y manejo del lenguaje y el texto jurídico, ¿no? Acá vemos vocabulario de los textos legislativos, de los textos judiciales, doctrinales y contractuales. Acá en el fondo vamos a ahondar en desarrollar ciertos aspectos de contenido, no tanto de forma, sino de contenido del lenguaje, lo doctrinal y lo contractual. Acá volvemos a ser un poquito más teóricos en esta última parte. Yo diría que la parte más activa está en la unidad 2, el lenguaje jurídico. En fin, bien, vamos a la evaluación. Ya la evaluación se va a hacer de la forma que voy a señalar ahora, que es, ustedes, acá tenemos que tener dos calificaciones, ¿no? Dos calificaciones, dos notas. Vamos a hacerlo así. Una primera nota es esta, por participación virtual, ¿no? No se preocupen que los que no se pudieron conectar, para mí, virtualmente están conectados, ¿no? Así que no, a los que he sido expulsados, los que no se preocupen porque para mí están conectados. Y es una nota que en el fondo obedece a una evaluación que se llama apreciación personal. Y el profesor, en este caso, estima que ustedes tienen el mérito suficiente para aprobar, o mejor dicho, para que nadie diga que están aprobando, ¿no? Están aprobando en cuanto a su participación en las actividades, ¿no? Así que no se preocupe si el compañero le dice, oiga, pero que a mí me quedé afuera de la... Y no se preocupe. Para mí eso no tiene... No me refiero a eso. Acá ustedes están todos participando. La segunda evaluación tiene que ver con alguna actividad que tenemos que desarrollar. No vamos a hacer, este es un trabajo, no es una asignatura eminentemente práctica. 2 horas de taller en el fondo son. El tema es que han cambiado las condiciones. Pero lo que vamos a hacer es probablemente digo, un trabajo, o un análisis de un determinado contexto, que ustedes lo expresarán en 1 o 2 hojas, no más también, porque la verdad que así como se saturan las plataformas, se saturan los correos también. Imagínense, yo tengo 300 alumnos, imagínense cómo me quedará mi correo. Entonces, vamos a buscar una forma adecuada y acotada de obtener la segunda calificación. Creo que va a ser un trabajo, una actividad de esa forma. Y digo creo que porque esto es de día a día, iremos viendo cómo funciona. Porque por ahí escuché también que esto se puede volver semipresencial, vale decir, no lo escuché en la universidad, lo escuché en general, que está surgiendo semipresencial, vale decir que los cursos se hagan virtuales, pero algunas actividades pueden hacerse presencial, manteniendo, ¿cierto?, las normas de seguridad que todos ya conocemos. Bueno, eso agradece, pero ya, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo puede comunicar por el chat. ¿Dudas sobre la evaluación, sobre los contenidos, sobre las actividades? Esta sesión la hemos dejado para el día jueves a las 10. ¿Por qué a las 10? Porque yo tengo otra conexión antes, ¿ya? Y a veces me demoro, o sea, me paso, y podemos empezar a las 10, pero si es necesario nos tomamos más tiempo. No sé si tienen otra clase ustedes después, no lo sé, pero tratamos de hacerlo en 1 hora. Sí, sin duda, si esto fue una referencia solamente para destacar que el lenguaje jurídico tiene sus misterios. Esto es una cosa tan simple, ¿no? De cómo surge el lenguaje. Y tampoco nos vamos, este es un curso de lingüística ni filología, no tiene sentido hacer eso. Pero sí demostrarles a ustedes que la realidad del lenguaje jurídico es objeto de estudio,
y que no todos están de acuerdo en cuanto a su naturaleza. Yo no paso lista, no lo hago ni, ni no lo hago ni en las clases presenciales, ni tampoco virtualmente, así que para mí están todos presentes. ¿Cómo lo hará con las personas que pudieron? Que se queden tranquilas, ¿ya? Que se queden tranquilas, voy a subir los videos y para mí están presentes, así que no se perturben. Así que no sufran perturbaciones. Verás la lista en internet, no. Yo no paso lista, para mí están todos presentes, más en esta contingencia. ¿Cómo? No me digan que hay profesores pasando lista. ¿Hay profesores pasando lista? Pregunto, esa fue una pregunta. ¿Hay profesores pasando lista? Sí, creo que... ¿Ah? Sí, hay profesores pasando lista. No, conmigo no se preocupen. Sí, no, yo no paso lista. Para mí, por eso que yo no le llamo a esto clases, sino que les llamo sesiones. Acá conversamos, el que no se puede integrar acá, la idea es que vea el video después, y ojalá que mejoren las plataformas y todo eso. Eso es, ¿ya? Los voy a dejar acá porque me cansé. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ver estas cosas de subir los videos, ¿ya? Entonces quiero al mediodía tener algo avanzado. Hecha la presentación del curso, iniciamos ya con un poco más de contenido teórico. Vamos a empezar con preguntarnos por qué la justicia, por qué la comunicación, cómo se desarrolla, en fin, ¿ya? Eso en la próxima sesión. Y les aviso por intranet, siempre dense una vuelta por la intranet porque de pronto podemos subir algún documentillo por ahí para que puedan leerlo, ¿ya? Ya pues, señoritas, señores, solamente, esta es una asignatura práctica de 2 horas, ¿ya? De 2 horas, no de 4 horas. Aparece ahí, no es de 4 horas. Voy a estoy creando una cuenta de correo para subir los videos al Drive. De hecho, tengo sesiones con el grupo A los martes y con ustedes los jueves, ¿no? Son 2 horas de sesión. Imagínense, no tendría horario, yo ya tengo 5 asignaturas y doble sesión de ustedes. Esta asignatura es de 2 horas, o sea, un módulo. Atentos a la intranet. Dense una vuelta mañana, porque ahí les voy a enviar una cuenta de correo, para que me dirijan ustedes sus correos y yo poder armar la tribu de manera tal de cuando suba un video, no tener que enviarle el video a cada uno en su correo, ¿me explico? La idea es que les lo pueda enviar a todos. Eso es. Ya, pues que estén bien. Nos vemos en la próxima sesión. Nos escuchamos, no sé. Ya, profe. Que esté bien. Adiós. Gracias.